Después de observar los datos que tenemos, dice que tenemos el módulo, podemos calcular con el ROE el módulo del coeficiente de reflexión, pero siempre la ciencia de estos problemas es la fase. La fase del coeficiente de reflexión la tenemos que determinar con la ubicación de los mínimos, que nos lo dan, de acuerdo al enunciado, a los 8 metros de la carga y a los 1,6 metros de esta carga que está aquí. Entonces, la idea es esa, pues que practiquen con esos datos. Entonces, sabemos que en un mínimo el coeficiente de reflexión es real negativo. Entonces, a partir de allí, entonces podemos determinar la impedancia de entrada de la impedancia de salida de la línea, que en este caso es la impedancia de la antena. Esa es la mayor dificultad del problema. Por otro lado, otra cosa interesante, bueno, aquí mandan a calcular la impedancia característica de la línea 1 para que no haya onda reflejada. Todos sabemos que eso ocurre cuando la impedancia de carga, con que está cargada esta línea, y la impedancia característica de la línea son del mismo valor. Entonces, en ese caso, eso es lo que hay que tomar en cuenta para resolver el ejercicio. Aquí, en la tercera pregunta, se pide la potencia consumida por la carga, dado que en este punto, en el centro de la línea, en la conexión de la línea 1 y la línea 2, hay 5 voltios pico, ¿no? Entonces, si ese es el caso, entonces, ¿cuál será la impedancia de la potencia que consume esa carga? Bueno, ahí lo que hay que tomar en cuenta es que las líneas, ninguna de las dos tiene pérdida. Si ninguna de las dos líneas tiene pérdida, entonces la potencia que tenemos en la entrada de cada una de las líneas es la potencia que sale. Entonces, eso es lo que hay que tomar en cuenta para resolver ese ejercicio. En lo que respecta al problema 2, tenemos la dificultad principal, es que, bueno, es un problema de 3 medios, en los cuales la región 2, o en el medio intermedio, no conocemos la impedancia intrínseca. Entonces, pero esos valores de impedancia intrínseca tenemos que determinarlos con los datos del campo. Aquí el campo tiene datos suficientes como para determinar esa impedancia intrínseca. Tenemos que saber dónde están los máximos y mínimos de campo y a su vez tomar en cuenta que las impedancias en las interfaces son continuas. Entonces, sabiendo esos datos, las impedancias generalizadas de onda me refiero, que son continuas en cada una de las dos interfaces, entonces, así es que podemos resolver el problema. Entonces, fíjense que piden la impedancia ROE1 y ROE2. Aquí también en el punto B piden la frecuencia angular, piden la constante de fase del medio 1. Eso también lo podemos determinar de la misma manera como lo hicimos para el primer parcial, con los mismos análisis y las mismas ecuaciones. Si se quiere, bueno, una parte interesante es el punto C, el vector potencia promedio, el cual podemos determinarlo en el medio 2 con la potencia de la onda incidente y de la onda reflejada. Con esta expresión de campo, tenemos que saber cuál es la potencia de la onda incidente, cuál es la potencia de la onda reflejada y restarla. Y a partir de allí, determinar el vector de potencia promedio en el medio 2. Aquí, en este caso, en el problema 3, a diferencia de los otros problemas, donde nos dan el patrón de onda estacionario, aquí en este caso tenemos que construirlo. Construirlo tomando en cuenta que las impedancias son continuas y que las longitudes de onda son distintas en cada medio. Las impedancias generalizadas de onda de las líneas son continuas en las interfaces y las longitudes de onda de operación en cada cable, en cada línea de transmisión, son distintas, pues son aparentemente materiales diferentes. Entonces, sabiendo eso, tenemos que determinar el patrón de onda estacionario acá. ¿Qué es lo que hay que saber? Que el coeficiente de reflexión, de modo general, es discontinuo. Es discontinuo en las interfaces. Y
las impedancias realizadas de onda son continuas. Entonces, tomando en cuenta eso, se puede dibujar el patrón de onda estacionario en este medio. En la parte B piden el voltaje a 3 metros de la carga. ¿Cuál es el voltaje como en módulo y fase a 3 metros de la carga? Entonces allí tenemos que saber cuál es la expresión del campo o del voltaje a lo largo de la línea 1. Con los datos que tenemos, saber cuál es la expresión de voltaje en módulo y fase en la línea 1 y luego evaluar a 3 metros de la carga. Eso es básicamente el procedimiento para resolver. Entonces, con eso pueden hacer ese taller. Entonces, eso es lo más importante. Hay diversas maneras de calcularlo, pero siempre hay que llegarle a esas expresiones para poder calcular los demás parámetros de la línea. Entonces, el coeficiente de reflexión en función de la distancia lo conocemos en cada uno de los mínimos. Entonces, ahí es donde debe ser real negativo. Y como nos dan el ROE, también conocemos el módulo de ese coeficiente de reflexión que es constante en toda la línea. El módulo es constante en toda la línea, la fase es la que varía porque es una línea sin pérdida. Entonces, de allí, de toda esa información, podemos encontrar el coeficiente de reflexión en función de la distancia. Esta parte que está acá es el coeficiente de reflexión en un lugar conocido, que es en este caso en la entrada, en la salida de la línea. Y esta otra expresión es esta que está acá, ¿verdad? Simplemente esta exponencial lo que hace es insertar un cierto ángulo de rotación a este coeficiente que ya es constante, dependiendo de dónde estemos colocados. Entonces, bueno, de allí, una vez que teníamos el coeficiente de reflexión en función de la distancia, podíamos encontrar el valor de ZL, de la carga que tenemos acá. Sin embargo, aquí en esta clase, le estamos añadiendo un problemita más a este problema. Unas preguntas más a ese problema. Que calculemos el voltaje en función de la distancia, tanto en la línea 1 como en la línea 2. Entonces, en el voltaje en función de la distancia, hay que recordar de que de manera general tiene esta expresión que está acá. Si es la línea 1, entonces tiene esta expresión. Si es la línea 2, tiene esta otra. Esto, por supuesto, trasladado. Aquí sería Z más lambda octavos, Z más 8 metros. Y esta, bueno, estaría centrada en 0. Coeficiente, por supuesto, el coeficiente de reflexión 1. Sería el coeficiente de reflexión en menos 8 metros. Tendría esta traslación también y el coeficiente de reflexión en 2. En la línea 2 se tendría esta expresión. Por supuesto que si la onda reflejada, si en la línea 1 no hay onda reflejada, como nos lo expresan los datos del problema, esto al final
termina siendo nulo. O sea, este valor que está acá termina siendo 0 y esto termina siendo 0. Entonces, del coeficiente de reflexión, en función de la distancia, entonces ya los tendríamos definidos. Si el coeficiente de reflexión 2 ya lo calculamos anteriormente, entonces quedarían las dos funciones incógnitas que tenemos ya quedan definidas y solamente nos queda como incógnita para encontrar el voltaje a lo largo de ambas líneas, es simplemente el valor de B1 más y B2 más. Eso es básicamente lo que hay que encontrar en este problema. Si tenemos el valor de B1 y B2 como incógnita, pero ¿qué tiene que cumplirse? Que en la interfaz, en ambos, tanto de este lado como de este lado, de esta línea y de esta otra, el voltaje es un dato, es 5 por E a la J0 voltios. Eso es un dato que nos da el problema. Entonces aquí está ya en B1, 4 por pi por 3 más 8. Sí, esto es Z más 8 metros, es Z más 8 metros. Así. Entonces, lo que tiene que cumplirse como condición de borde es que B1, evaluado en Z igual menos 8 metros, tiene que ser igual a 5 por E a la J0 voltios igual a B2 evaluado en Z igual menos 8 metros. Aquí recuerden que el campo eléctrico y el campo magnético son continuos en las interfaces. Entonces, el voltaje y la corriente también son continuos. Entonces, de una de estas ecuaciones, fíjense, 5 por E a la J 0 grados tiene que ser igual a B1 más, en este caso, E a la J 4pi lambda sub 1 por Z más 8 metros. Evaluado en Z igual menos 8 metros. No, en este caso tienes razón, es 2pi. Sí, aquí hay un error. Esto es 2pi y esto es 2pi. El 4pi aparece en el coeficiente de reflexión, pero acá en el voltaje es 2. Entonces, 5 por E a la J 0 grados es igual a B2 más por E a la J 2pi sobre lambda 2 evaluado en Z, y este sí por 1 más raíz de 3, 3 más raíz de 3, E a la J pi medios por E a la J 4pi sobre lambda 2 de Z. Esto lleva. Ya. Aquí es exponencial, esto es así. Esto es 4pi.
que ya estoy evaluado en z igual menos 8 metros, tiene que ser igual a 5 por e a la j, 0. Entonces, de estas dos ecuaciones es que se despeja el valor de B1 más y B2 más. Y todos los parámetros quedan perfectamente definidos. Pues ya tenemos lambda, tenemos el valor de la longitud de onda para ambos casos, que es unos datos que los podemos calcular del patrón de onda estacionario, y tenemos el valor del coeficiente de reflexión. O sea que ya estas funciones, b de 1 de z y b de 2 de z, quedan completamente definidas, estas dos funciones que están aquí. ¿Para qué nos sirven esas funciones? Bueno, si queremos calcular posteriormente la potencia, podemos evaluar ese voltaje aquí en la salida de la línea y a través de la expresión de la potencia activa, hay que recordar que es un medio de la parte real de B por I conjugado. Entonces esto es igual a un medio de la parte real del módulo de voltaje al cuadrado entre Z conjugado. Entonces, si tenemos el voltaje en cualquier parte de la línea, podemos saber qué potencia activa se está consumiendo allí, qué potencia activa se está entregando, qué potencia activa le está entregando la línea a la carga en el caso de este extremo. Entonces, si tenemos el voltaje en este extremo, evaluando esta presión de voltaje, podemos calcular la potencia que consume esa carga. Si nuestras cuentas están bien, esa potencia la podemos calcular aquí y la podemos calcular acá y nos tiene que dar exactamente lo mismo. Lo que entra a la línea tiene que ser igual a lo que sale. ¿Por qué? Porque la línea no tiene pérdidas. Entonces esa es una manera de que ustedes mismos comprueben lo que están haciendo con ese ejercicio. Yo les recomiendo que lo hagan. Ok, otra... una pregunta por ahí acerca de esto. Para calcular la potencia en BZ es igual a m la parte real del voltaje. Por la corriente, sí, conjugada. Dependiendo del lugar de la línea donde lo estés evaluando, ¿no? Vamos a poner que tenga potencia activa en función de z. Esto es una función de z y esto también. Y esto, por supuesto, es b de z. Si es una línea sin pérdidas, entonces esto te da constante. Ok, esto entonces, de acuerdo a lo que vimos, o sea, las dudas que se han presentado con respecto al problema 1. Con respecto al problema 2, no muchos me han preguntado, pero aquí la clave sigue siendo la misma. Para que puedan comenzar el problema, tienen que extraer la información del coeficiente de reflexión de esta expresión de campo. Eso es muy importante. Ese coeficiente de reflexión para ese problema no es fácilmente encontrable, no se puede encontrar de una manera sencilla, de una manera observando, de la manera tradicional. Lo que hay en este caso es que observar la expresión de campo eléctrico. Fíjense que esa expresión de campo eléctrico, si uno saca factor común en 1x 30 300 por e a la j pi por e a la menos j 15, saca uno factor común, esta exponencial que está aquí, entonces queda 1 menos 1/3 por e a la j 30 z. Entonces, esto es milivoltio sobre metro. Entonces, ¿qué es lo que nos está indicando esta expresión?
que el coeficiente de reflexión en función de la distancia es este que está aquí. Si ustedes comparan la expresión de campo eléctrico general, que es E de Z, igual a E de más, por 1 más el coeficiente de reflexión en función de la distancia, entonces el coeficiente de reflexión en función de la distancia está dando esto que está acá, es este que está aquí. Esto por supuesto viene multiplicado por E a la menos J beta Z, aquí. Entonces este exponencial es esta, el coeficiente de reflexión es este y este 1 es este. Así que el coeficiente de reflexión en realidad tiene este valor que está acá. Así que gamma 2 de Z es igual a menos 1/3 por E a la J 30Z. Y a partir de allí uno puede calcular todo. Puede calcular el ROE, puede calcular la impedancia y todos los datos que se piden. Otro detalle que hay que estar pendiente es que los campos evaluados de este lado y de este otro son continuos, y aquí también, y asimismo las impedancias generalizadas también. ¿Y qué otro dato debe cumplirse? Que las densidades de potencia, es el vector de Poynting, de este lado y de este otro también deben ser iguales. Y como son medios, cuando son medios sin pérdidas, también debe cumplirse que el vector de Poynting es constante tanto en el medio 1 como en el medio 2 como en el medio 3. Esa es otra condición que debe cumplirse. La transmisión de potencia debe ser la misma entre los tres medios. ¿Por qué? Porque no hay consumo. El vector de Poynting no se debilita, sino que simplemente la potencia de la onda incidente con la potencia de la onda reflejada, con la resta de la potencia reflejada, tiene que ser igual a la potencia de incidente en este medio. Y esa misma resta tiene que ser igual a la resta de la potencia incidente y reflejada en este otro medio. Entonces, debe cumplirse que el vector de Poynting 2 debe ser igual al vector de Poynting en el medio 3, igual al vector de Poynting en el medio 1. Entonces, esto es porque no hay pérdidas. Estamos en el caso de medios sin pérdidas. Entonces, bueno, estas son las aclaratorias principales para el primero y segundo ejercicio. Si tomamos en cuenta estas recomendaciones para el tercer ejercicio, también lo podemos resolver sin mayores problemas. ¿Qué es lo que hay que tomar en cuenta en ese tercer ejercicio? Donde lo que se pide es dibujar el patrón de onda estacionario. Aquí tenemos, este es el medio 2, medio 3, medio 1, o línea 1, línea 2 y línea 3. Bueno, aquí lo que hay que tomar en cuenta es que la velocidad de propagación es distinta en cada línea, porque están hechas de materiales diferentes. Entonces eso es lo que hay que tomar en cuenta en ese problema. Entonces, bueno, con eso podemos terminar las aclaratorias.